no se parece que le entra un virus, me dice el caballero. Ya estoy reseteando todo. Pero bueno, ya estamos acá y vamos a avanzar. Ya, chicos, ¿cómo están? Con la disculpa. Por más temprano que uno entre, 2:30 estoy aquí, queriendo entrar y no he podido. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces hoy día, un día más, están ya más o menos 43 alumnas. Buenas tardes, Gina Alanoca. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo del día hoy. Vamos a hacer interacciones medicamentosas, ¿ya? ¿Puedo beber alcohol tomando medicamentos? En primer lugar, decirles que las interacciones medicamentosas están dentro del rubro de las reacciones alérgicas medicamentosas también, ¿no? Vamos a hacer todo un grupo de ellas en la que está dado estos temas por la farmacovigilancia. El tema que ustedes van a ver en este momento son temas que han sido estudiados mucho y por lo que se han sacado deducciones y se han sacado todo lo que se refiere a trabajos de investigación, y han hecho también muchos, a esto le han sacado el jugo los científicos, y han hecho todo un conglomerado de deducciones y un conglomerado sobre todo para que a nosotros nos estén dando las facilidades de ver las interacciones que hay y ver la sinergia que hay y ver el antagonismo que hay y ver lo que es reacciones alérgicas medicamentosas. Vamos a ver este video en este momento de interacciones farmacológicas, ¿ya? A ver, atentos. ¿El alcohol es una droga como cualquier? ¿Puedo beber alcohol tomando medicamentos? El alcohol es una droga como cualquier otra. Entra en el tubo digestivo y pasa la sangre hasta llegar a distintos sitios donde genera su efecto, sobre todo el cerebro. Posteriormente se metaboliza en el hígado. Por tanto, los medicamentos orales sufren el mismo proceso. Son ingeridos, llegarán al tubo digestivo, se absorben para pasar a la sangre y son llevados a su diana farmacológica, pero finalmente, en muchos casos, se degradan en el hígado. Es por esto que si se consume de forma aguda, por ejemplo en una fiesta o un evento social, junto con algún medicamento, son metabolizados por las mismas enzimas, compitiendo por ellas, por lo que el fármaco se metaboliza en menor medida y dura más en el organismo, aumentando sus efectos. Esta interacción puede darse también a nivel intestinal, provocando que el fármaco no se absorba en suficiente medida y no llegando a la dosis requerida. Es decir, que no solo la combinación del alcohol con el fármaco puede ser grave o letal, sino que el medicamento no asimila de la forma buscada para el tratamiento prescrito. Esta situación se produce cuando se ingiere alcohol, como ya he dicho, de forma aguda. En cambio, cuando se bebe de forma crónica, se produce el fenómeno conocido como inducción enzimática. La inducción enzimática se basa en el incremento de la actividad enzimática como consecuencia de la síntesis de nuevas enzimas, ante el incremento de la concentración de sustrato, que en este caso es el alcohol. Por tanto, el alcohol puede inducir su propio metabolismo o influenciar el de un fármaco metabolizado por las mismas enzimas, reduciendo así la concentración de los fármacos sustrato en la sangre. Esta situación ocasiona que ante la dosis habitualmente indicada el efecto sea menor. Esta noche tengo una fiesta pero estoy resfriada. ¿Podría tomarme un paracetamol y luego beber alcohol? No es lo más recomendable, puesto que se retrasan los procesos de metabolismo del paracetamol y aumenta la concentración de este medicamento en los órganos receptores. Ambas sustancias por separado tienen riesgo de toxicidad hepática. Por tanto, la suma de ambas sustancias aumenta su toxicidad y produce daños hepáticos. Un factor influyente es la graduación de la bebida alcohólica. De hecho, a mayor graduación, mayor cantidad de alcohol y mayor probabilidad de interacción y daño hepático.
Ah, gracias, lo tendré en cuenta. Pero, ¿tampoco podría tomarme una cerveza? Si estás tomando antidepresivos inhibidores de la MAO, no, porque tanto la cerveza como el vino contienen una sustancia llamada tiramina, que al mezclarse con este tipo de medicamentos puede dar reacciones adversas. Esto es debido a que al inhibirse la MAO se inhibe el catabolismo de las aminas, tanto endógenas como exógenas, aumentando su concentración en gran medida y pudiendo provocar una crisis hipertensiva, junto con náuseas, vómitos o enrojecimiento facial. Una última pregunta. Mañana tengo una cita con un chico y tengo un poco de ansiedad. ¿Podría tomarme diazepam si después vamos a un pub a tomar algo? No deberías hacerlo, puesto que es una benzodiazepina. Las benzodiazepinas son fármacos depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, por lo que se produciría una potenciación de dicho efecto provocando accidentes de tránsito o domésticos, debido a una disminución de la capacidad de respuesta. Menos mal que me lo has dicho, porque no lo había tenido en cuenta y me podría haber perjudicado bastante. Finalmente, la población de riesgo relacionada con dicho tema está compuesta por las personas mayores de 65 años, debido a que son más sensibles a los efectos del alcohol. También forman parte aquellos que toman una medicación crónica que requiere niveles en sangre más estables, como los anticonvulsivantes y los anticoagulantes. Bueno, como ustedes han visto, ¿no? En sí, el problema es el alcohol. El alcohol por sí mismo provoca un sinnúmero de procesos en el hígado y daña el tejido hepático, ¿no? Por sí solo. Y fíjense ustedes que si después de ese daño hepático introducimos sustancias que también tienen que ser metabolizados por el hígado, este no va a cumplir su función, ¿no? El sustrato de enzima, ustedes saben qué es una enzima. ¿Alguien me puede decir qué es una enzima? A ver, que levanten la mano al toque nomás, ¿qué es una enzima? ¿Y qué es un proceso metabólico? ¿Alguien me puede decir qué es una enzima? No. Las enzimas son profesor, las enzimas son proteínas. Proteínas, sí. ¿Qué más? Están especializadas para controlar todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Sería también serían catalizadores. Una enzima es catalizadora. Si nosotros acá yo tengo, por ejemplo, tengo un vaso, ¿no? Todos están viendo el vaso. Y acá tengo agua, ¿ya? Y nosotros le introducimos una cuchara, ¿sí? Las biomoléculas del agua, que es H2O, y las biomoléculas en este caso el sustrato, que sería el azúcar, yo le pongo acá el azúcar, ¿ya? El azúcar más el agua y la cuchara, yo envuelvo a eso, ¿y qué se produce? Un agua azucarada. Claro, es un agua azucarada. Sí. La enzima, o sea, el agua y el azúcar son los sustratos. Y la enzima es la cuchara. Dígame, ¿el agua y el azúcar tienen sabor a metal, que es la cuchara? No. No, quiere decir que la enzima, como dijo Gladys, ¿cómo dijiste, Gladys, que era qué? Son proteínas especializadas que controlan toda la reacción, controlan todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. La reacción. Miren, claro. Está bien, controlan la reacción química, o sea, controlan la reacción del agua con el azúcar, pero no son parte de ellas.
como la cuchara. La cuchara hace que revuelva, pero si nosotros sacamos la cuchara, no queda nada de la cuchara ahí, ¿verdad? Nada. No forma Ajá. parte de la reacción. Esa es la diferencia. Una enzima es esa. No forma parte de la reacción. Cataliza, ¿qué quiere decir? Que hace que se unan dos sustancias, dos sustratos, que se unan, ayuda a unir, ¿no? Pero no forma parte del resultado final. A eso se llama enzima, ¿ya? Son proteínas. Y todas las enzimas terminan con asa, ¿ya? Cuando ustedes vean ¿cómo se llama? Cuando ustedes vean un nombre, ¿no? Que termine en asa, siempre ustedes van a pensar que es una enzima. Es una enzima. Y eso cataboliza, ¿no? Aquí Jacqueline Alanuca dice, son procesos involucrados en la transformación de la materia en energía. Comprende dos etapas antagónicas, el anabolismo, etapa de construcción o producción y el catabolismo. Ya, pero en sí una enzima es una sustancia que ayuda en el metabolismo, que ayuda en la reacción química, pero no forma parte de ellas como resultado final. Más clarito es esto, ¿no? Agua, azúcar y la cuchara. La cuchara es la enzima. La cuchara ayuda a que se forme agua con azúcar, pero no forma parte del producto resultante. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, sí, vamos a seguir. Ustedes vieron en el video de antes que estaban hablando de todo lo que era enzimas también, ¿no? Procesos metabólicos. Sí. Ahora, entramos de lleno a lo que se refiere a las alergias medicamentosas. Voy a tomarme el sustrato. Las alergias medicamentosas, cuando nosotros, a un paciente le hace daño un medicamento, siempre podemos catalogarlo como que son errores médicos. Mucha gente dice, no, el doctor mató a mi familiar, ¿no? Pero no es así. No es así. Hay eventos adversos por drogas. Hay eventos adversos, o sea, reacciones alérgicas medicamentosas. En este caso, por drogas cuando son citotóxicas, ¿no? O sea, la sustancia es tan fuerte que hace mal al paciente, ¿no? Adversas. Pero hay reacciones que el paciente también tiene ante ese medicamento. Miren ustedes. Creo que les dije yo la vez pasada cómo era cuando ustedes tenían aquí vamos a ver, vamos a anotar, vamos a anotar aquí. Miren ustedes, yo la vez pasada, ¿se acuerdan ustedes de la campana de Gauss? ¿Alguien se acuerda de la campana de Gauss? Sí. Ya, la campana de Gauss, solamente para un recordaris, era que aquí había un 50%, ¿verdad? Sí. Y en las dos alas de la campana era 25%. 25, ¿verdad? Para que un medicamento sea bueno, tiene que cumplir todos los requisitos de la FDA, ¿no? Federación Departamental de Alimentos, que es en Estados Unidos, y es una entidad máxima de drogas, ¿no? De medicamentos en este caso. Y todo el mundo hace caso a eso, ¿no? Si ellos dicen, está bien ese medicamento, está bien ese medicamento. Y casualmente, la tarea que ustedes van a cumplir viene a raíz de esto, que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este paciente que está acá, los pacientes que están en el 50% de este rubro, les cae bien el medicamento, les cae perfectamente según lo que nosotros requerimos,
según el metabolismo, según la farmacocinética, según la farmacodinámica y según la acción del medicamento sobre esas 50% de personas, este es un buen medicamento. Un buen medicamento. A un 25% no les va a hacer nada. Es como que le hubieran puesto agua. Doctor, me ha puesto usted agua. No me ha hecho nada. Ni me ha hecho la cosquilla, nada. Y a otro 25% le cae mal, ¿no? Se pueden morir, o le hace un efecto de rebote, o hay un efecto adverso a la droga, o hay una reacción adversa a la droga. ¿Se dan cuenta ustedes? Si este medicamento, que tiene el 50%, es el ideal, es un fármaco ideal para la población. De 1.500.000 van a estar favorecidos. Entonces es un buen. 250.000 como que no les pasa nada, es como que le hubiéramos puesto agua. Y 250.000 les provoca algún efecto de reacción adversa al medicamento o evento adverso al medicamento. ¿Se dan cuenta? Entonces la FDA dice que realmente ese medicamento vale para lo que uno requiere ahí, ¿no? Lo que requiere es la acción del medicamento sobre la persona. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí este cuadrito, ¿no? Son tres, un error médico, otro evento adverso por drogas y una reacción adversa a las drogas. Miren ustedes, el error médico, cuando el médico hace uso inapropiado del medicamento o droga que puede o no producir daño, ¿no? Uso inapropiado. Por ejemplo, yo tengo una gripe, que es un proceso viral, pero yo utilizo vancomicina, por ejemplo. Es una droga fuerte, que esa droga es cuando ha pasado la penicilina, las cefaloporinas, las quinolonas, las tetraciclinas, todo que ya hemos usado y no ha habido, entonces cuando uno llega a ese estado, ¿no? Puede llegar a un estado de sepsis, entonces se utiliza la vancomicina en el hospital. Pero no, yo utilizo en mi consultorio. Puedo utilizar esa droga en mi consultorio, le pongo un suero y lo pongo al paciente. Está mal, ¿por qué? Porque no está utilizando la escala médica, la escala farmacéutica. Hay una escala farmacéutica. Si una infección urinaria, yo lo puedo componer con una ciprofloxacina, con una quinolona. ¿Para qué me voy para una ceftriaxona o para qué me voy a una vancomicina? Entonces, ese es un error médico. Es el uso inapropiado de la droga que puede o no puede producir daño. Y muchas veces, ahí cuando vayamos a ver en medicamentos, cuando lleguemos ahí, van a ver que la vancomicina, por ejemplo, provoca muchos procesos. En cambio, miren ustedes lo que es eventos adversos por drogas, ¿no? Eventos adversos por drogas. Es un daño causado por la droga o por el uso inapropiado de la droga, que sería igual a esta, ¿no? Que sería igual a esta. Pero ¿qué nosotros tenemos? Me esperan un segundito, por favor, ¿ya?
Entonces, como yo le estaba diciendo, el evento adverso a droga es un daño causado por la droga, porque la droga le está causando. Acá estamos hablando de droga como medicamento, con fármaco, ¿ya? O por el uso inapropiado de la droga, o sea, como el de acá arriba, que vendría a ser un error médico, ¿no? En cambio, lo que es reacción adversa medicamentosa, que son pocas, es un daño causado por la droga, usada a dosis normal. O sea, yo puedo usar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me imagino la warfarina. La warfarina yo puedo utilizar en una tabletita ya, diaria y estoy dentro del rango. O puedo utilizar la mitad, pero si yo le doy 2 o 3 al día, o el paciente si me toma 2 o 3 al día, ya no es una dosis normal, ¿no? Si utilizo como 1 al día es una dosis normal, pero si utilizo más uso inapropiado ya estoy haciendo un efecto adverso. El paciente con la warfarina, por ejemplo, puede tener hemorragia. ¿Se dan cuenta? Hemorragia, ¿ya? Pero a dosis normales no debería ser hemorragia, pero el paciente a lo mejor tiene una reacción adversa medicamentosa y el paciente puede recurrir a hemorragias, ¿no? Se puede provocar hemorragias sin que nosotros pensemos que en su dosis normal no le iba a ocurrir eso, ¿ya? Entonces, hay uno que es error médico, una reacción adversa medicamentosa y un evento adverso a la droga. Entonces, ¿qué rama? Reacción alérgica medicamentosa. ¿Qué es? Cualquier efecto perjudicial o indeseado, ¿ya? Tras la administración de una dosis de un fármaco normalmente utilizado para profilaxis, diagnóstico y o tratamiento, ¿no? Ustedes saben que los fármacos se pueden utilizar para una profilaxis, se puede utilizar para un diagnóstico y se puede utilizar para un tratamiento, ¿ya? Entonces, del 6 al 10% de la RAM son alergias, Algunas definiciones. ¿Qué es un efecto colateral? Efecto colateral es un efecto que está lateral. Este es un efecto de acá y un efecto colateral que está acá, ¿no? Efecto no deseable, pero farmacológicamente inevitable, ¿no? Es un efecto colateral, ¿ya? No deseable. Yo no deseo, por ejemplo, el Plidan. El Plidan compuesto o el Plidan simple tiene la propiedad de resecar las mucosas, pero también provoca que ya no haya dolor abdominal. Entonces, su acción farmacológica es la de evitar el dolor abdominal por las contracciones de los intestinos, ¿no? Pero tiene un efecto que yo no la puedo evitar. No es deseable, pero farmacológicamente si yo le doy menos dosis, sí la puedo evitar. Dime. Te tengo una pregunta, disculpe, o sea, ¿es igual el Plidan con la buscapina? Sí, es lo mismo. Es la iosina escopolamina. Tiene varios nombres, escopolamina, iosina, bromuro y de iosina también, ¿no? Esos son. Solamente que el Plidan viene el Plidan simple y un Plidan compuesto. El Plidan compuesto viene de ser una mezcla de tanto un sinergismo del paracetamol con la escopolamina, ¿no? Entonces, pero hay un efecto, a eso hay un efecto. Por ejemplo, el Plidan, hay un efecto, ¿no? Un efecto que es calmar el dolor abdominal, pero tiene un efecto colateral. Es un efecto colateral, es resecar las mucosas o el paciente se queda colorado, flushing, colorado, ¿ya? Pero hay otro que, este es un efecto colateral que viene junto con la acción farmacológica, pero hay otro efecto secundario. Entonces, este efecto secundario del fármaco no está relacionado con su actividad farmacológica primaria. ¿Ya? Un medicamento que yo lo utilizo para, por ejemplo, lo que se descubrieron para las drogas abortivas. Las drogas abortivas que hay en el mercado actualmente, hay una de ellas, el Cytotec, que ustedes saben, ese producto se ha utilizado mucho tiempo para el dolor de úlceras gástricas, gastritis en las personas, ¿ya? Gastritis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después descubrieron que una persona, 2 personas, 3 personas lo utilizaban que estaban en estado y ¡pum! Se le vino todo el bebé, ¿no? Como un aborto. Entonces,
ese efecto del fármaco no estaba relacionado con su actividad farmacológica, que era calmar el dolor del estómago, o la úlcera o la gastritis, sino que tenía otro efecto secundario. Ahora, hay otros efectos secundarios. Por ejemplo, antes se utilizaba la famosa, ¿cómo se llama? Talidomida. La talidomida era también para los vómitos. Se utilizaba bastante para los vómitos, para las damas que vomitaban en los 3 primeros meses. Pero acuérdense que ustedes los 3 primeros meses de la edad fértil, de la edad, ¿cómo se llama? Cuando la dama está recién gestando, es la formación del niño, ¿no? Entonces, esta talidomida hacía que iba a donde el bebé y ya tenía otro efecto, ¿no? Un efecto indeseable, un efecto secundario. Hacía que la formación, en vez que los ojos o la boca cierre todas esas cosas, o el corazón cierre también, entonces hacía que no cierre ese corazón, no cierre impermeablemente, o esa boquita tampoco cierre y provocaba, o los bracitos ya no crezcan, ¿no? Y se quedaba como una foca. El niño se quedaba como una foca. Y ahí era donde nosotros decíamos que es un paciente que tenía focomegalia, ¿no? Entonces, era como un niñito sin bracitos, una foquita, como una foquita era, ¿no? Esos son los efectos secundarios de esa droga sobre la dama que estaba en estado y en formación del niño. Las interacciones medicamentosas, una acción de un fármaco sobre la efectividad o toxicidad de otro compuesto. Un fármaco con otro fármaco se juntaban, lo hemos visto en el video, se juntaban y se sinergiaban o se antagonizaban. Entonces, la acción entre ellos hacía o que se propague más fuerte, que sea más poderosa, o esos efectos entre ellas se anulaban, ¿no? La toxicidad o la acción efectiva de esa droga. La intolerancia es la exageración del efecto farmacológico o tóxico, intolerancia. La persona tranquilamente puede las personas generalmente ¿Qué hay? Oye, pero ¿qué has visto al gato? Entonces, como le estaba diciendo, la intolerancia, el paciente con una droga o se exageraba mucho su efecto farmacológico o era una droga que provocaba muchos efectos tóxicos, ¿no? El paciente. Y cada paciente tiene una idiosincrasia. La reacción adversa no es predecible de la acción farmacológica de la droga. Idiosincrasia. O sea, hay familias que uno lo utiliza para una cosa, pero hay otros efectos, ¿ya? Efectos indeseables, ¿ya? Hipersensibilidad alergia, que es la gran mayoría de las reacciones adversas por el medicamento, por mecanismos inmunológicos. Ahora vamos a conocer esos también. Se dice que el 10 al 20% de los pacientes hospitalizados manifiestan ser alérgicos a fármacos. Generalmente nosotros cuando un paciente va a la consulta, generalmente nosotros al hacer la historia clínica, lo primero que preguntamos es, ¿alérgico a algún medicamento? Sí, doctor, no, doctor. Generalmente la gran mayoría es alérgico a la penicilina, ¿no? El 0.15% de pacientes generalmente tiene problemas de reacción alérgica a la penicilina. Pero, ojo, no toda intolerancia o no toda reacción mala del medicamento a ese paciente es reacción alérgica medicamentosa. Solamente la reacción alérgica medicamentosa es ¿cómo se llama? Es suscitada por problemas que habíamos dicho antes, problemas de tipo inmunológico, ¿ya? Miren ustedes cuáles son las reacciones inmunes y cuáles son reacciones tóxicas. Las reacciones inmunes
hay un efecto inmunológico conocido. ¿Ya? Aquí hay otros efectos tóxicos, adversos, secundarios, interacciones, idiosincrasia, ¿no? Generalmente las reacciones tóxicas es por mayor cantidad de medicamento, ¿no? Para que haya una reacción inmune, primero tiene que haber una sensibilización. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento ha tenido que primero ir dentro del organismo del paciente y después el organismo ya lo reconoce como un alérgeno, entonces se sensibiliza y al sensibilizarse, cuando entra la segunda vez, ¡pum!, ataca. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En cambio, las reacciones tóxicas, por la cantidad ¿cómo se llama?, de droga que nosotros le hemos metido, no necesita sensibilización previa, sino va a provocar una reacción tóxica. Generalmente, las reacciones inmunes están mediadas por la inmunoglobulina E. Hay urticaria, angioedema, ¿no? Y esto es inmediato. Vamos a conocer esto también, inmunoglobulina perdón. Así como hemos visto en COVID, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, aquí ya conocemos otra que es la inmunoglobulina E, ¿ya? Y a esto va a provocar anafilaxias, ¿ya? Anafilaxias. Estas reacciones inmunes están mediadas por las células T, que son problemas tardíos, ¿ya? Y va a provocar exantemas maculopapulares, eczemas, bulas, fístulas. Son reacciones de la piel, ¿no? Y también son inmunoglobulina G y M, son mediadas por ellas, ¿no? Entonces tenemos la inmunoglobulina E, la G y la M, que son las tardías. En cambio, en la reacción tóxica va a haber una liberación de mediadores por células cebadas que están dentro de nuestro, que pueden producir anafilaxia, como la vancomicina y la fluoroquinolonas. Miren ustedes aquí en estas células, este es el eosinófilo, estos son las células mastocitas, estas son las células T2, ¿no? Esta es la célula B, ¿ya? Y este es el mastocitos. Entonces, cuando hay, donde está el alergeno, este es de aquí, que ustedes están mirando acá, es un alergeno, o sea, una sustancia que está provocando alergia, ¿ya? Una sustancia que está provocando alergia, esta. Entonces, esta es visto por los mastocitos y es visto por las células dendríticas, ¿no? Al verla, entonces hay una reacción celular, células T, estas son las células T, ¿ya? Entonces van a provocar una interacción aquí y esta célula T va a mandar las famosas interleuquinas, histamina, interleuquina 5, la 4, ¿no? Y a esta interleuquina va a activar a las células B, que esta es la que va a producir los anticuerpos, inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se va a pegar a los mastocitos y esto a través de los mastocitos van a ver a los alérgenos y van a provocar una serie de complementos, una serie de antígenos anticuerpos, ¿ya? Entonces va a haber una reacción alérgica medicamentosa por la histamina, los leucotrienos, todo eso, las interleuquinas 4-5 van a provocar que los eosinófilos, que son el leucotrienos, que son parte de la célula blanca, van a provocar que haya una reacción alérgica crónica. Entonces miren ustedes, cuando son los mastocitos, las células mastocitas producen una reacción alérgica aguda, pero cuando son mediados por los eosinófilos y por los mastocitos, van a provocar una reacción alérgica crónica. Acá igual, ¿no? Cómo se reproduce y cómo se liberan los mediadores, ¿no? Entonces, las reacciones alérgicas dependen de quién. Del paciente. Uno del paciente. Cómo está su estado inmunológico, ¿no? Cómo está su estado inmunológico, ¿está bien o está mal? 1. 2, el tipo de medicamento, ¿no? El tipo de medicamento. No es lo mismo un paracetamol que tiene acuérdense ustedes cuando estábamos hablando también de la amplitud de una ventana, ¿no? De una ventana, esa amplitud era amplia o en su efecto era estrecha, ¿no? Entonces, el mínimo de toxicidad
¿no? El mínimo de toxicidad con el mínimo de la acción. Entonces, a esa ventanita es donde nosotros podemos trabajar. Si la ventana es amplia, como el del paracetamol, es el mínimo de toxicidad y el mínimo de acción, entonces nosotros podemos dar 1, 2, 3, hasta 4 pastillas incluso, ¿no? Podemos dar al mismo tiempo. Pero si la ventana, esa ventanita, que nosotros podemos dar libremente al medicamento, por ejemplo, las warfarinas, los anticoagulantes, si nosotros nos pasamos de un miligramo más, le podemos provocar al paciente una serie de eventos hemorrágicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que dar exactamente la dosis que nos dice en el formulario médico, ¿no? Las dosis que dice. Si el formulario médico dice que se le puede dar 5 miligramos por kilogramo de peso, entonces nosotros tenemos que sacarlo el kilogramo de pesos. Por ejemplo, 10 kilogramos en un niño, 5 miligramos son 50 miligramos que podemos dar. No podemos dar más de esa, porque si no, vienen ya los problemas inmunológicos, los problemas de fondo al paciente, ¿no? Tipo de medicamento, ya sabemos el tipo de medicamento, la enfermedad de fondo, si el paciente tiene VIH y tiene mayor frecuencia en las sulfas, por ejemplo, ¿no? O las penicilinas tipo amoxicilina o las clindamicinas, o el paciente tiene fibrosis quística, que con mayor frecuencia, hay una mayor frecuencia de reacciones con ceftazidime, sobre todo, ¿no? Que es un aminoglucósido. ¿Ya? Entonces tenemos, según el estado inmunológico, el tipo de medicamento y enfermedad de fondo que tenga ese paciente. La reacción alérgica puede ocurrir también luego de semanas. Fíjense usted, muchos dicen, doctor, qué raro, yo me he puesto penicilina toda mi vida y nunca me ha chocado. Ahora me he puesto y me ha chocado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que le han estado poniendo es un periodo de sensibilización. Le hemos estado poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Y a la 1000 vez, a 1000ava vez, le provoca una reacción alérgica medicamentosa al paciente. Y el paciente, al final, o se nos muere o deja alguna secuela, ¿no? Aunque no solamente puede ser por semanas, días o semanas, también puede ser por horas, ¿ya? Las alergias medicamentosas, a ver a ver, por favor, ese micro, ¿ya? Ya. Las reacciones alérgicas por antibióticos más frecuentes son las exantemas, o sea, son los... Rosa. Ya, muchas gracias. Entonces, las reacciones alérgicas pueden ocurrir por las reacciones alérgicas como antibióticos. Y generalmente los antibióticos van a dar exantemas. Exantemas son granos, ¿no? Como granitos, ¿ya? Ahorita lo vamos a conocer también. Son enantemas. Las enantemas están dados en la mucosa bucal, ¿no? Mucosa anal, mucosa vaginal. Son enantemas. Pues en la exantema son los granitos que salen en la piel, exantema. Y viene con prurito, prurito quiere decir escozor y urticaria, ¿no? Urticaria. Son las reacciones alérgicas por antibióticos. Y el síndrome de hipersensibilidad puede dar fiebre, los eosinófilos se aumentan y otras manifestaciones extracutáneas. Miren ustedes, ahora vamos a hablar los mecanismos que son conocidos por el tipo inmunológico. Las reacciones de hipersensibilidad que yo les había dicho acá, más o menos aquí le había dicho, acá, ¿no? De tipo inmunidad. Acá, las reacciones inmunes, ¿no? Efectos inmunológicos conocidos. Vamos a ver sobre todo eso en este momento. Reacciones de hipersensibilidad. Son 4 tipos. Son, el tipo 1, son conocidas como reacciones anafilácticas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo?
el primer contacto con el antígeno, que el antígeno va a ser un alérgeno. Puede ser polen, puede ser medicamento, puede ser penicilina, puede ser cualquier otra sustancia. Y el alérgeno va a establecer una respuesta humoral. Humoral, ¿qué quiere decir? Una sustancia que está en el plasma a base de inmunoglobulinas. Entonces, las células que habíamos dicho, las células B, estas células de acá, ¿dónde están? Estas no son, acá. Estas células B van a producir inmunoglobulina G, que son anticuerpos. Entonces se establece una respuesta humoral, así se llama, respuesta humoral. Es cuando es la célula B, se va a llamar respuesta humoral porque va a botar anticuerpos. Humoral quiere decir que está botando anticuerpos, ¿ya? Está botando anticuerpos. En cambio, cuando es una respuesta de tipo celular, ¿ya? Esta es la célula T. Esta célula T va a botar interleucinas, va a botar histamina, va a botar neuropéptidos. Esta es la parte de ¿cómo se llama? Células T. En cambio, esta no. Esta es la célula B, va a provocar inmunoglobulinas. Entonces, por ejemplo, el polen, los medicamentos son alérgenos, ¿no? Uno tiene alergia al polen, dice, ¿no? Se establece una respuesta humoral a base de inmunoglobulina de tipo E, que son las reaginas, o sea, las que están reaccionando, ¿no? ¿Ya? Respuesta humoral, acuérdense, respuesta humoral, estamos hablando de anticuerpos, ¿ya? Entonces, estas reagininas de tipo inmunoglobulina E se depositan en la superficie de los mastocitos y de los basófilos, al final, ¿no? Los nuevos contactos con este es en la primera etapa, no pasa nada, ahí nomás queda. Pero ya como que miren ustedes aquí, como que los mastocitos y los basófilos ya están esperando que regrese otra vez esos medicamentos o ese polen, ¿para qué? Para reaccionar ya, ¿no? Los nuevos contactos con el alérgeno se siguen de una reacción entre este alérgeno y las reagininas, o sea, los alérgenos con los anticuerpos, que se van a fijar en la superficie celular, con la consiguiente entrada de calcio en el interior de la célula y aumento de los niveles intracelulares y ¿cómo se llama? Y el AMP cíclico, que va a hacer su función. Toda esta célula va a provocar una degranulación. Una degranulación, ¿qué quiere decir? Que se va a degranular, se va a salir gránulos de estas células, ¿ya? Estas que se llaman mastocitos. Y se van a liberar estas sustancias que actúan como mediadores primarios, ¿ya? Entonces, son gránulos preformados. Y estos gránulos preformados del proceso anafiláctico es la histamina, la proteasa, la heparina, los factores quimiotácticos de los eosinófilos y al final los neutrófilos, ¿no? Entonces, miren ustedes, los granos de los linfocitos, ¿no? En este caso estamos hablando de los mastocitos, se pierden estos granulitos y estos granulitos van a provocar vasodilatación. Entonces, al provocar vasodilatación va a haber que la presión arterial baje, ¿no? Va a hacer que la presión arterial baje. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata es aquella que está mediada por anticuerpos inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E, hipersensibilidad. Acuérdense bien esto porque esta es pregunta de examen, ¿ya? Hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata es aquella que está mediada por anticuerpos de tipo E. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Miren ustedes aquí cómo la célula basófila, ¿no? Células B, está botando sus reagininas o sus anticuerpos, ¿no? Que son inmunoglobulina C. Para que esta inmunoglobulina se pone en la superficie de las células mastocitos. Esas células mastocitos, cuando hay un antígeno, viene un antígeno, inmediatamente se lo pone ahí, ¿no? En las antenitas, ¿ya? Entonces, está entre dos cuerpos moleculares, ¿no? Y comienza a degranular. Entonces, acá, esta de acá es como pero está lejos, ¿no? Entonces, comienza a degranular y está botando sus gránulos de histamina, que es uno de los principales
mediadores para que haya vasodilatación, ¿ya? La histamina incrementa la permeabilidad y distensión de los capilares, de los vasos capilares. Miren ustedes, un neutrófilo en proceso de migración hacia el foco inflamatorio por estímulos quimiotácticos. Cuando nosotros hablamos de... Me voy a parar un ratito acá para explicarles. Cuando nosotros, acá tenemos un vaso sanguíneo. Cuando en esta zona de aquí vamos a ver acá. Cuando en esta zona de acá, por ejemplo, va a haber un daño, ya, un daño, y está provocando una inflamación, esto de acá, se está inflamando. Entonces, los glóbulos rojos, blancos, que venían por acá, inmediatamente se van a tirar aquí a la pared. Así, de esta forma. Y van a arrastrarse, como quien dice, van a arrastrarse acá. Ya, por los estímulos quimiotácticos. Y entonces, apenas se encuentran un poro, inmediatamente se meten ahí. ¿Se dan cuenta? Y ya salen al suero del paciente, ¿no? Al suero del paciente. Entonces, ya saben cómo es la formación de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de ¿cómo se llama? De degranulación, o sea, los mastocitos pierden gránulos dentro del interior hacia afuera, ¿qué consecuencia va a tener? Una consecuencia de vasodilatación primero. Va a haber una vasodilatación. La vasculatura, los vasos sanguíneos van a hacerse más permeables. Los poros van a hacerse más grandes. De tal forma que al hacerse más grandes pueden salir por ahí los glóbulos blancos se pegan a la pared de los vasos sanguíneos y rapean. Y se meten por ahí y salen al sitio donde hay bastante histamina, ¿no? Va a haber secreción de moco, contracción de la musculatura lisa, por ejemplo, el árbol bronquial, ¿no? Hace cerrar, ¿no? Reacción inflamatoria generalizada también. Esas son las consecuencias. Miren ustedes una urticaria asociada a la ampicilina, ¿no? Se le da a un paciente ampicilina y comienzan a hacer estas imágenes, ¿no? Estas imágenes. Y no solamente aquí, puede ser en la parte inferior del cuerpo también, ¿no? En la parte de la espalda. Miren ustedes un exantema maculopapular. Mácula porque es manchas y pápula porque debe salir como estas papitas, ¿no? Así. Formaciones como un granuloma pero pequeño. Eso se llama pápulas. Manchas con pápulas, ¿ya? Manchas con pápulas. Máculo viene a ser manchas y pápula es como un granito, ¿no? Un granito que se sobreeleva de la piel. Miren ustedes otro mecanismo de la hipersensibilidad, acá cómo se forman estos abones. Estos son abones, ¿no? No jabones, sino abones. Se van formando en hipersensibilidad, ¿no? No, aquí esta es una enfermedad vascular que también se provoca por el Sjögren, que se llama, no, se provoca porque hay una sensibilidad de los vasos sanguíneos y revientan estos vasos sanguíneos. Ya eso tiene su nombre, el síndrome de Sjögren. Abón, está bien con H, Abón es con H, pero no me ponga P. Borra eso, por favor. ¿Quién está jugando? Ya, gracias. No jueguen con eso, ¿ya? Miren ustedes acá ya este paciente no se cuidó y miren cómo se ha pelado, ¿no? Se ha pelado por el mecanismo de hipersensibilidad, ¿no? Una fascitis microtizante se llama esto. Y aquí también provoca esta mancha miliar, ¿no? Miliar porque son pequeñitos, millones de manchitas miliares. Entonces la clasificación tipo 1 es la hipersensibilidad inmediata. Hipersensibilidad inmediata. Estos cuadritos, por favor, apréndaselo bien porque también de aquí es el examen. Hipersensibilidad inmediata. Aquí, ¿a quién se reconoce? A la inmunoglobulina E. ¿Quién está mediado por la histamina y los mastocitos
o basófilos. Por ejemplo, ¿en qué? En el asma extrínseca, en la rinitis alérgica, y es una anafilaxia, asma y rinitis alérgica. En lo que se refiere, miren ustedes también acá, a la reacción anafiláctica tipo 1, ¿no? Miren, máculo-pápula, o sea, manchas con pápulas, ¿no? Y aquí es angioedema. Lo he puesto aquí para que ustedes vean cómo es un angioedema. Fíjense ustedes si el labio que está acá afuera se hincha, ¿qué será la parte interna? ¿No? Que también es mucosa. Esa parte interna también se hincha, ¿no? Se hincha. Y al hincharse puede provocar que el paciente no respire bien, se le cierre la glotis y no respira bien. Y al no respirar bien puede provocar una obstrucción. Y al provocar una obstrucción, el paciente puede morir por paro respiratorio. Entonces, de tipo 1, ¿no? El de tipo 2 es una reacción citotóxica, citolítica. ¿Qué quiere decir? Que en esta reacción los anticuerpos que ya están formados anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, se unen a los antígenos, acá, estos antígenos, ¿ya? A su superficie celular y van a provocar que se destruya. La de tipo 2, entonces, es una destrucción que está mediada por anticuerpos citotóxicos, la inmunoglobulina G y la globulina M. Acuérdense, el tipo 1 era de hipersensibilidad inmediata. O sea, yo le pongo una ampolla, inmediatamente me hace inmediatamente me hace una hipersensibilidad, el paciente le da asma extrínseca o rinitis alérgica, o puede tener un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque se hincha su esto, ¿no? Ese es mediado por la inmunoglobulina E. En cambio, el otro, esta es citotóxica, en donde estas células se pegan a los alérgenos y van a los antígenos o alérgenos de la superficie y en vez de destruir solamente eso, destruyen a toda la célula. Por eso se llama citotóxica, tipo 2. Y está mediado por anticuerpos citotóxicos. En cambio, la 3, ahorita vamos a verla, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son las variantes de esta reacción citotóxica? Dependiendo de la activación del complemento. Generalmente, cuando hay una reacción alérgena o una reacción inmunitaria dentro del organismo, siempre van a aparecer unos anticuerpos y van a aparecer unas sustancias que se llaman complementos, ¿ya? Entonces, estos complementos también se van a activar, En cambio, en la citotoxicidad medida por células, dependiente de los anticuerpos, esos se forman una sustancia ahí, inmediatamente hay una reacción citotóxica que se pega a la membrana celular y lo destruye en la membrana celular, ¿ya? Entonces, esta citotoxicidad está mediada por las células dependientes de anticuerpos, que van a atacar anticuerpos que tengan, a células que tengan los anticuerpos en la célula, en la parte superior de su célula, ¿no? Superficie celular. Entonces, en esta 2 es una reacción citotóxica y en la 2 está la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M y mediadores complementos. El que afecta eso es el leucocito polimorfo nuclear y, por ejemplo, en la anemia autoinmune o una reacción transfusional. Miren ustedes aquí en el tipo 2 cómo se forma esta es una púrpura trombocítica que es mediada por anticuerpos también, y es mediada por anticuerpos inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Comienzan a hacer así la piel. En cambio, la reacción tipo 3, acuérdense, la primera que era mediada era hipersensibilidad inmediata, mediada por anticuerpos, ¿verdad? El 2 también mediada por anticuerpos, pero la primera anticuerpos de inmunoglobulina E. En cambio, la segunda es inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Sí. ¿Ya? La G y M, ¿ya? Sí. En cambio, la de tipo 3 es por complejos inmunes. O sea, complejos inmunes, ¿qué quiere decir? Que no solamente son las células, el complejo inmune, antígeno, anticuerpo, se pegan los dos, y así, estos son
no son limpiados de la circulación, siguen ahí pegados ahí como dos peleadores de lucha, ahí siguen peleados, entonces como están en la circulación, entonces se van a depositar en algunos tejidos, se depositan en algunos tejidos, caen en algunos tejidos y van a activar el sistema de complemento, entonces sale el sistema de complemento, sustancias quimiotácticas, ¿no? Sustancias que van a atacar eso, pero al atacar solamente eso, no solamente atacan a ese sistema de complemento, sino van a atacar a toda la célula también, y provoca daño tisular. Daño tisular. Acá esto entre moradito y amarillo se ve que son los anticuerpos, ¿no? Y junto con el rojo, que son antígenos o bichos, microbios, como puede decirlo eso, se pegan y se caen al tejido. Y después de estos inmunocomplejos, ya es en los capilares, los vasos sanguíneos, ahí es donde se provoca el sistema de complemento, provocando daño del tejido. Entonces, el tipo 3 es una hipersensibilidad por inmunocomplejos. Entonces, aquí también vean ustedes, reacción complejo inmune, donde también está reconocido inmunoglobulina G y M, más el complemento. Acá va a provocar vasculitis, enfermedad del suelo y nefritis por complejo inmune. Miren ustedes acá, ¿no? Esta es una vasculitis. Vasculitis quiere decir que el vaso sanguíneo se ha dañado. ¿Por qué? Porque el antígeno y anticuerpos se han pegado los dos, han caído al tejido y han venido el complemento, y el complemento ha hecho tiras y hace tiras también al vaso sanguíneo. Y al provocar vaso sanguíneo se provoca esta historia, ¿no? Que ven ustedes. Por inmunocomplejos, ¿no? El tipo 4 es mediado por células. Ya no, miren ustedes, el 3 era mediado por complejos inmunes, el 2 era mediado por reacción citotóxica destruida de la célula, y el tipo 1 era mediado por ¿quién? Por la inmunoglobulina E, ¿no? La inmunoglobulina E, y era inmediata, ¿no? Reacción anafiláctica inmediata, ya, inmediata. Es una respuesta humoral, es la inmunoglobulina E. Entonces ya la cuarta que estamos viendo, la reacción medida por células, ¿no? Entonces, esta hipersensibilidad retardada porque por la que los linfocitos T sensibilizados son activados por el antígeno, el linfocitos T, y se transforman en células citotóxicas capaces de lesionar tejidos. Entonces, la del tipo 4 está medida por células T. Células, entonces medida por células T. Entonces, miren ustedes, acá la T citotóxica, el macrófago, el T1, que no es citotóxica. Nuri Loaiza ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. Pero ya también muy tarde, ya. Muy tarde, está entrando 4:30. Ya vamos a terminar la clase, ya está entrando, por favor. Algunos alumnos están entrando tarde. No entren tarde, por favor, ¿ya? No entren tarde. Entonces acá los linfocitos T, la linfoquina, que son los mediadores, leucocitos mononucleares, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿en dónde se da? En la inmunidad de tuberculina. Ya en la ¿cómo se llama? Inmunidad con tuberculina. Entonces, si nosotros le ponemos tuberculina al niño, puede provocar esta hipersensibilidad tardía, ¿no? O también puede ser acompañada por la reacción GBH, que vendría a ser por los tejidos. Cuando nosotros implantamos un tejido, hacen reacción de tejido, ¿ya? Reacción de tejido hace esa hipersensibilidad tardía. La inmunoglobulina G, o sea, la reacción GBH, que la GBH viene a ser la G de Graf, la B de versus y la H de host. Acá le falta esto que es disesiasis, ¿no? Enfermedad, ¿ya? Pero realmente por el trasplante de tejido, es una reacción GBH. Miren ustedes acá, ¿no? Como toda esta formación que son exantemas. Cuando es estos mismos gránulos, pero dentro de la mucosa,
dentro de la boca, dentro de otra mucosa, se llama enantemas, ¿ya? Enantemas. 4 tipos de reacción inmunológica. Este es un resumen, más o menos un resumen. Tipo 1, hipersensibilidad inmediata producida por inmunoglobulina E. La hipersensibilidad de tipo 2, citotóxica, mediada por anticuerpos inmunoglobulina G y M. Y la 3, mediada por complejos inmunes, donde uno de los complejos es el anticuerpo inmunoglobulina G y la M, y sobre ella cae todos los complejos inmunitarios. Y la de 4, tipo 4, hipersensibilidad mediada por las células T, ¿no? Células T. Entonces, una de los productos que se hace aquí a raíz de esto es las anemias hemolíticas. Entonces, ¿qué he producido? ¿Por qué son producidas las anemias hemolíticas? Porque son medicamentos. Los medicamentos tienen 3 mecanismos. El primer caso es, por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina se pega aquí en este lado, ¿no? Miren ustedes, acá hay toda célula tiene un receptor. La penicilina se pega a este receptor, no sale, viene las células T y lo destruyen, ¿no? Entonces provocan anemias hemolíticas, porque estos serían los glóbulos rojos, ¿no? Otro tipo, fenacetina, que también se absorbe previamente en la membrana eritrocitaria, ¿no? Eritrocitaria de los eritrocitos. Y el anticuerpo antifármaco, ¿no? Se unen y destruyen al eritrocito, antifármaco. El síndrome de hipersensibilidad. Hiper, que quiere decir mucho, ¿no? Muy sensible, ¿no? Casi la gran mayoría, el 20% son de los exantemas severos, tiene aumento de las células T, ¿no? CD8 que se llama. Frecuencia de eosinófilos, cuando ustedes hacen un hemograma, va a salir un 90% elevado, ¿no? Los eosinófilos. La cantidad normal de eosinófilos es de 0 a 5, pero en este caso va a salir 8 o 9, ¿no? Porque las células T están activadas, y esas células T activadas son circulantes. Posiblemente hay un compromiso de mucosas. En la forma más severa va a haber malestar, fiebre, va a salir unos ganglios, unas adenopatías cervicales. Puede ser que haya problemas de hepatitis, nefritis, enfermedad intersticial pulmonar y pancreatitis. Miren ustedes aquí la paciente que ven a ustedes, ve como los anticonvulsivantes, la dapsona, la sulfametoxazol, la sulfasalina, el allopurinol, la aminociclina, pueden provocar esta clase de complejos, ¿no? De inmunoglobulinas, de hipersensibilidad. ¿Cuáles son los fármacos frecuentemente asociados a una reacción alérgica a medicamentos? Hay 2 fármacos completamente fundamentales que determinan la frecuencia de las reacciones alérgicas medicamentosas, ¿no? Y que se asocian a un grupo farmacológico dado. En primer lugar, la toxicidad intrínseca, ¿ya? Y en segundo lugar, la frecuencia de su utilización. Toxicidad intrínseca, o sea, la toxicidad que per se lo tienen internamente, ¿no? Los antibióticos son muy utilizados, ocupan el primer lugar, mientras que los quimioterapéuticos, menos usados, pero muy tóxicos, ocupan el segundo lugar. Son los antibióticos utilizados los que provocan esta reacción alérgica medicamentosa, ¿ya? En cambio, los quimioterapéuticos son menos usados, pero muy tóxicos y ocupan el segundo lugar. Miren ustedes, los 4 primeros grupos listados se relacionan con alrededor de la mitad de todos los casos de RAM, de reacción alérgica medicamentosa. Antibióticos, quimioterapéuticos, anticoagulantes y agentes cardiovasculares. Son los 4 pilares importantes en la que el estado de la reacción se relaciona con alrededor de la mitad de todos los casos de RAM, ¿no? Miren ustedes, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes, analgésicos, antiasmáticos, sedantes hipnóticos, antidepresivos. Ahora hablamos de la anafilaxia. Anafilaxia, ana es sin, filax es amor, sin amor, puede decir, ¿no?
¿ya? Pero estos dos científicos, Portier y Richard, usaron por primera vez estos términos de anafilaxia. ¿Por qué? Porque querían describir la reacción fatal, una reacción fatal inducida ¿por qué? Por la introducción de una cantidad de antígenos en seres que habían sido previamente sensibilizados a ese antígeno. Por ejemplo, si a mí me dan ranitidina toda mi vida y un día, una vez hago reacción alérgica medicamentosa, entonces ya yo estoy sensibilizado, estoy sensible a ese medicamento. Si el medicamento entra a mi cuerpo, otra vez me mata, porque por los antígenos, anticuerpos, van a provocar daño a nivel de tejido. Puede ser por tejido el citotóxico, anafiláctico temprano, primario, que puede ser por la celular y toda esa cosa, ¿no? Entonces, previamente han sido sensibilizados al organismo ya lo conoce y puede provocar eso. Entonces, anafilaxia, cuando es sistémica de todo el cuerpo, ¿no? Es la más letal, es fuerte, es esta, ¿no? Es muy rara en el hombre, pero la gran mayoría de los casos se deben a la alergia a la penicilina. Si bien es cierto, la penicilina es uno de los fármacos que nos han ayudado por años y años y años a no caer en las infecciones, ¿no? Generalmente las penicilinas tienen un rango muy cortito de toxicidad, ¿no? O sea, entonces pueden provocarnos un shock anafiláctico, un choque, ¿no? Otras también son las picaduras de insectos, particularmente las abejas y los alacranes, o a la administración a través de sustancias radioopacas que se utiliza para ver secuencias cardíacas, cerebrales, etc., ¿no? Sustancias radioopacas en rayos X. Y esta es anafilaxia sistémica y esta es la anafilaxia cutánea. O sea, nosotros vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver unas ronchas, unos panes, unos abones, como escribieron en delante, ¿no? Esta anafilaxia cutánea es muy frecuente y se caracteriza porque minutos después del contacto con el antígeno se siente mucho escozor, ¿no? Y se observa enrojecimiento. Las reacciones alérgicas o anafilácticas, las células cebadas y los mastocitos están civilizados por anticuerpos. Entonces, predominantemente la clase inmunoglobulina E, producido por células plasmáticas durante exposiciones previas a un determinado antígeno. Antes ya había ingresado este antígeno. Se van a liberar mediadores preformados o neoformados de los mediadores y van a destruir todo esto. Entonces, cuando hablamos de anafilaxia, hablamos de algo repentino, ¿no? Frecuentemente pocos minutos después de la exposición al antígeno. La liberación de un grupo de mastocitos, o sea, de mediadores por células sensibilizadas previamente que los almacenan en el citoplasma, son los tejidos de las células cebadas y en la sangre, los polimorfos nucleares y los basófilos. La liberación de un grupo de mediadores, esos mediadores son los que van a provocar que haya una lisis celular, ¿no? Va a provocar una degranulación citoplasmática. Frecuentemente la inmunoglobulina E también puede ser la AG, ¿no? Se van a provocar esta iniciación frecuentemente pocos minutos después de la exposición al antígeno. Miren ustedes otra vez, ¿no? El cuadro que estaba hablando yo de aquí del angioedema. Este cuadro, primero, puede provocar urticaria, angioedema y flushing. Flushing. ¿Se acuerdan de la cara roja? Este era. Flushing. Flushing. Entonces, puede provocar, así como provoca un edema a nivel de los labios, también puede provocar un edema laringio. Y te cierra, hay un espasmo laringio y nadie te salva porque hay que entrar con un palillo a nivel del cartílago cricoides para que pueda pasar por ahí aire, ¿no? Hay distensión abdominal, vómitos, diarrea, disforesis, ¿no? Va a haber desorientación, el paciente se va a sentir con alucinaciones, va a haber sensaciones de muerte, ¿no? Incontinencia urinaria al final. Este es el cuadro clínico del shock anafiláctico. Urticaria, angioedema y flushing. Esto de acá que ustedes ven es flushing. Moco, abundante moco, edema laringio, broncoespasmo. Entonces el paciente se provoca
los bronquios se cierran. Hay una taquicardia, y una hipotensión síncope, una arritmia, ¿no? El abdomen se va a distender, va a haber, y como esta distensión de abdominal, va a haber vómitos y diarrea, ¿no? Y va a haber una provocación, una diaforesis, una sudoración profunda, orientación, alucinaciones, sensación de muerte, incontinencia urinaria o fecal. Entonces, miren ustedes, hay un angioedema moderado a severo. Se habla que el 93% de pacientes, cuando hay un estudio ambulatorio de 69 pacientes, casi la gran mayoría hacen angioedema por medicamentos. Ya, frecuentemente por 2 o más de ellos. En cambio, hay también un angioedema moderado severa en mayor parte de los pacientes que reciben enzima convertidora de la angiotensina. Ya, los ácido acetil salicílico también, y los AINES también, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Esos tres tienen mayor riesgo que los pacientes hagan una anafilaxia o un angioedema moderado a severo, ¿ya? Los medicamentos que más lo producen son, habíamos hablado, las ECA, los ácidos acetilsalicílicos, los AINE, antibióticos, medicamentos que actúan sobre las células cebadas, que es lo que van a provocar eso. Y vamos a ver un poquitito de reacciones cruzadas que ya hemos visto entre fármacos. Esto es para que ustedes tengan una idea nomás, porque miren ustedes aquí los beta-lactámicos. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Estamos hablando de la bencilpenicilina, la cefalosporina de segunda generación, el cefaclor, cefotaxima, la cefalexina, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda ahora? Actualmente es permitir la administración de cefalosporina de segunda o tercera generación en pacientes con alergia a penicilina constatada no grave, ¿no? Vía oral se requiere primero, ¿ya? Vía oral. En cambio, los pacientes con reacciones alérgicas graves a la penicilina deberán realizarse un test cutáneo frente a cefalosporina antes de proponer su utilización. ¿Por qué? Porque las cefaloporinas se pueden cruzar con las penicilinas. Las penicilinas pueden provocar una especie de alergia, las penicilinas, pero los beta-lactámicos, las cefaloporinas o por ejemplo la ceftriaxona, como son primos hermanos con la penicilina, también puede provocar igual, ¿ya? Una reacción alérgica grave a la penicilina, porque ellos no, el organismo es el que no los diferencia, son casi parecidas, ¿ya? Son casi parecidas. Va a provocar los beta-lactámicos. Los macrólidos también, ¿no? Entre ellos tenemos la eritromicina, epinemiacina, claritromicina, la acitromicina, ¿no? Entonces, el mecanismo de hipersensibilidad es poco conocido, pero aquí hay náusea, vómitos, diarrea, hay linfopenia, eosinofilia, y dolor de cabeza, vértigo, acúfenos, no escuchan bien, ¿no? Hoy parestesias, ¿no? Parestesias, la sensibilidad está un poquito deteriorada, ¿no? Entonces, existe una reactividad cruzada entre macrólidos, ¿ya? Poca experiencia sobre esto y se desconoce la tolerancia a largo plazo. Entonces, ustedes van a ver que entre la eritromicina, la citromicina, la claritromicina, puede haber, si a mí me cae mal la citromicina, puede ser que me caiga mal también la claritromicina o la eritromicina. Las quinolonas son otras también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ácido nalidícico, el pipemídico, los más antiguos, más reacciones, ¿no? Tenemos los 4 grupos de sinoxina y ácido oxolínico, piperacilquinolona, ácido pipemídico, las quinolonas fluoxidadas o fluoradas también, ¿no? La ciprofloxacina, la nofloxacina y la monofloxacina. Entonces, si ustedes ven acá, ante una reacción de cierta gravedad a un componente del grupo, es preferible prohibir todas, ¿no?
Si ha habido en el grupo alguien que le ha ocasionado eso, se prohíbe todas. Tetraciclinas también, ¿no? La tetraciclina de hipersensibilidad, tetraciclina va a ocurrir una reacción de hipersensibilidad con tetraciclina que incluye rash morbiliforme, urticaria y anafilaxia. La doxiciclina y la demeclociclina pueden producir una moderada severa fotodermatitis, ¿no? Puede ocurrir con todas ellas. Estas son las tetraciclinas. Pero ya no hablemos de un RAM. Ya no hablemos de un RAM. Ahora vamos a ver unas reacciones atípicas específicas del fármaco. ¿Ya? Atípicas, porque no son típicos. Por ejemplo, el síndrome del ojo rojo, del hombre rojo. Esos son los flushing, el prurita y el rash, ¿no? Cara, cuello y parte superior del tronco, a veces acompañado de hipotensión. Figúrense ustedes, el hombre rojo se le llama así porque está todo colorado, ¿ya? Se puede evitar fraccionando dosis cada 12 horas o cada 6 horas, no darle una dosis, por ejemplo, de vancomicina inmediatamente. El paciente puede producirle el síndrome de hombre rojo, probablemente por la liberación de histamina tras la administración endovenosa. Hay otro síndrome de Hoyne. Acuérdense bien esto porque cuando ustedes estén poniendo inyectables va a ocurrir eso, ¿no? Ustedes le ponen más frecuentemente las penicilinas procaínicas, pero todas las penicilinas pueden provocar esto, la clemizol también, la procaína la penicilina de 1.200.000 también, ¿no? Entonces todas ellas van a provocar una confusión mental, va a hacer que el paciente esté con alucinaciones acústicas, va a haber alucinaciones visuales, ansiedad, cianosis, taquicardia y miedo a morir, ¿no? El síndrome de Hoyne, le falta el aire, se pone pálido. Es un síndrome tóxico embólico por el paso del microagregado de sal de penicilina cristalina a la circulación periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando ponemos las inyectables en el potito, en la nalga, entonces nosotros hacemos nuestro cuadrantito, ¿verdad? En el cuadrante superior externo, nosotros ahí ponemos la inyección. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no cuadramos bien, no hacemos bien esos cuadrantitos. Entonces, al no hacer esos cuadrantes, si nosotros aquí hacemos uno, ¿no? Acá en este lado está la nalga, ¿ya? Y esta es la otra nalga, ¿ya? Entonces nosotros hacemos este cuadrantito y acá es donde lo ponemos, ¿no? Ustedes como enfermeras mejor lo saben, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ponemos inyectable. ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona de acá, aquí en esta zona casi del medio, sale unos vasos sanguíneos, unos vasos, no sanguíneos, sino nerviosos, ¿no? Que es el tronco, ¿no? Hay un tronco acá, pegadito, que es la ciática, ¿no? Entonces, a través del tronco ciático, acuérdense ustedes que también hay vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos que pueden estar cerca. Y hay vasos sanguíneos que también pueden estar muy cerca. Si nosotros no le tomamos o no le ponemos bien exactamente donde tenemos que poner y le ponemos más acá, por ejemplo, aquí le ponemos esta inyectable, va a ser absorbido por estos vasos, ¿no? Esta circulación periférica lo va a absorber inmediatamente y se le va a llevar para arriba. Ahí es donde provoca el síndrome de Hoyne. Entonces, ¿qué hay que hacer esto? Hay que ponerle, no es solamente hay que poner sintomáticos nomás en ese momento, la cabeza que esté más abajo de los pies, ¿no? Inclinable sobre todo, ¿no? Y esperar un rato y se le va pasando. Ya se le va pasando. Eso es el síndrome de Hoyne. No quiere decir nada que es alérgico al medicamento. Es diferente, ya diferente. El Hoyne, síndrome de Hoyne. Y sobre todo en la penicilina, ¿no? Sí, dentro de la penicilina procaínica. Y ya para terminar, ya en pacientes con sospecha de hipersensibilidad a un fármaco, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos un fármaco y él nos dice, creo que soy alérgico a la penicilina, es mejor darle la vía oral. Acuérdense ustedes del primer paso, ¿no? La droga del primer paso que va al hígado y el hígado lo metaboliza,
pero no es el 100% que está en la vasculatura, no es el 100%, sino el 50%. Por lo tanto, es una cantidad menor, por lo tanto nos va a dar estos rash. Si realmente la paciente es así, con rash, con urticaria, le cae la reacción alérgica medicamentosa, entonces va a producir unos abones nada más, ¿no? Unos abones, unas ronchas. Y esas ronchas se le da un antihistamínico, se le da un corticoide y ya se van bajando, ¿no? Van bajando, ¿ya? Cuando tenemos esa sospecha, también el fármaco de composición simple, no usar sinergismo, paracetamol con tramadol, no usar, solamente utilizar paracetamol o el tramadol, una composición simple, ¿no? Sin combinaciones en la misma toma tampoco, ¿no? Iniciándose a dosis bajas y aumentando gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis terapéutica. Entonces, cuando nosotros sospechamos, vamos a darle por vía oral, que es mejor, ¿no? Que le va a enronchar nada más, pero no va a provocar toda esa, como es cuando es por vía intramuscular o endovenosa, que acuerden ustedes que va directamente a la sangre, ¿no? En cambio, el otro va directamente al hígado, vía oral, ¿no? Los fármacos tienen que ser de composición simple, no debe haber combinaciones en la misma toma, y se debe utilizar con dosis bajas y ir aumentando hasta alcanzar la dosis terapéutica. Entonces, si se nos da un paciente en este caso, se debe aplicar el torniquete si es posible, si hacemos endovenoso, ¿no? Acostar al paciente, hay que elevar los miembros inferiores, hay que colocarle su oxígeno, hay que ponerle la adrenalina subcutánea, una 1000, ya, las ampollitas, viene una ampollita, lo disolvemos en 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, y ese poquitito le ponemos un poco en el subcutáneo, los antihistamínicos intravenosos o endovenosos, y los corticoides de tipo hidrocortisona endovenoso también. Entonces, inmediatamente, para que el paciente no tenga un shock anafiláctico, o sea, una anafilaxia. Muy importante, su adrenalina, su antihistamínico y su corticoide de tipo hidrocortisona, ¿ya? Echarlo al paciente como decía, en miembros inferiores elevados, oxígeno, y si es posible, torniquete. Bueno, hasta acá, chicas, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Los otros chicos también traten de poner su cámara, por favor. Necesitamos saber ¿cómo se llama? Que están presentes, porque hay muchos que pueden poner acá ¿cómo se llama? Sus nombres y se desaparecen, ¿no? Acá yo puedo poner acá la mía y desaparecer, ¿no? O dormir un rato. Entonces, traten de poner Jenny, Zenaida, Rosario de Bladillo, Rosa Civincha, Kim Frank, Roger, Sara Laine, Cris Rodríguez, Carol Urbina. Por favor, traten de poner sus rostros para mirarlos. De paso que lo conocemos también, ¿ya? De paso que nos conocemos, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, chicas? A ver. Rupa con Pía, recién estás entrando, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, esperemos que asista siempre, ¿ya? Arturo está presente, dice. Kim Frank también está presente. Y acá Nuri Loaiza creo que está en otra clase, porque me dice profesora. Ya, bueno chicos, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Sobre RAM. Ya, entonces, les voy a explicar un poquito la tarea del día de hoy.
La tarea, ustedes sabrán. Vamos a ver un ratito la tarea. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, profesor. Solo me van a escuchar, porque ahorita vamos a... Acá está la tarea, vamos a cuarto o sexto. Vamos a entrar al cuarto. O al sexto, perdón. La tarea es sobre, van a hacer un trabajo de investigación sobre farmacovigilancia, ¿ya? Miren ustedes. ¿Ven el trabajo? ¿Sí? Ya, entonces esto lo van a abrir porque está en Word, ¿ya? La tarea es investigar sobre farmacovigilancia. 1. Conceptos básicos de farmacovigilancia, sus objetivos. Y esta, la última, la tercera, es la más importante. Son fases o etapas que sigue un fármaco desde sus primeros estudios, que son los estudios in vitro, ¿no? Hasta su autorización y comercialización. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahora que están haciendo la vacuna del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que lo han hecho en 3 meses. Cuando un fármaco lo van a sacar al mercado, no pasa 3 meses ni 4 meses. Ahora por la contingencia están haciendo. Pero generalmente cuando un fármaco todavía es in vitro varios años, 2, 3, 4, 5 años, después ya lo van haciendo en primera fase, en segunda fase, en tercera fase, en cuarta fase, y recién tiene autorización a los 10 o 12 años, figúrense ustedes, a los 10 o 12 años de haber estudiado ese fármaco, recién la FDA lo da, o la Organización Mundial de Salud lo da para que todo el mundo lo use, después de 10 años o 12 años. Es lo que yo quiero que ustedes me busquen, ¿ya? Me van a hacer las diferentes etapas que sigue un fármaco desde sus primeros estudios hasta su autorización y comercialización. ¿Alguna pregunta de esto al respecto? Profesor, repita de nuevo, por favor. ¿Por qué no? ¿Qué parte no has entendido? Desde el comienzo. Es que se me ha cortado. Ah, se te cortaba ya. El trabajo de investigación consiste en investigar sobre la farmacovigilancia. ¿Cuáles son sus conceptos de farmacovigilancia? ¿Cuáles son sus objetivos? Y dentro de la farmacovigilancia, quiero que ustedes me vean sobre las fases o etapas que sigue un fármaco desde que lo crean, desde que lo están in vitro, perdón, ya cuáles son las diferentes fases que pasa hasta que esto se logre en 5 o 7 o 10 o 12 años, ¿ya? Se le dé la autorización y se dé la comercialización. Eso es lo que quiero que me investiguen, ¿ya? Sí, me investigan las fases o etapas de un medicamento que sigue desde su creación hasta que lo comercializan. Es lo que quiero, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No habría. Ya, entonces, finalizamos esto, ya, finalizamos. Gracias por su audiencia y gracias por su paciencia y gracias por su espera. ¿Ya? Listo, chicos, entonces nos seguimos viendo. Cuídense y hasta pronto, hasta el
hasta el siguiente lunes, ¿ya? Hasta el lunes. Cuídense, cuídense. Chao. Chao.